Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Strugal Formación. Soy Paula Cuder del Departamento de Marketing de Strugal. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre la ventana eficiente. Para ello contamos con la participación de Rotofrank, con Agustín Canepa y Antonio Barba. Buenas tardes, Agustín. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes, Paula. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Bien, para arrancar la sesión vamos a hacer una pequeña introducción sobre Strugal, muy cortita, y luego daremos paso a Rotofrank. Para ello voy a compartir mi pantalla. Bien, muchos de vosotros ya nos conocéis, nos habéis visitado en nuestras instalaciones en Sevilla, pero bueno, en esta ocasión queríamos contaros un poquito sobre Strugal. Nosotros somos una empresa que llevamos más de 40 años en el sector del aluminio. Empezamos nuestra actividad en el año 1975 y desde entonces hasta hoy hemos ido creciendo y nos hemos convertido en lo que somos hoy, un grupo empresarial compuesto por diferentes líneas de negocio. Actualmente contamos con 5 fábricas, la central, la principal, está situada en Sevilla, en la que hacemos perfilería de aluminio. Contamos también con una fábrica en Manzanares, en Ciudad Real, en la que hacemos ventanas de PVC. Allí también en Manzanares tenemos la parte de Strugal Solar, en la que hacemos toda la línea de cajones, mosquiteras, tapaluces y lamas. Contamos con la marca Stack, con dos fábricas situadas en León y en Padrón, en la que hacemos pues, la fabricación de accesorios, juntas, poliamidas y panel composite. Y por último, la fábrica más reciente perteneciente al grupo es Nazan Aluminium, en la cual llevamos a cabo la fabricación en Villacañas, Toledo, del producto terminado en cuanto a puertas, ventanas de aluminio y la nueva línea de toldos que lanzamos al mercado hace unos meses. Nuestra presencia en el mercado se resume en esta diapositiva. Principalmente tenemos presencia en España y en Portugal con 19 delegaciones o centros de distribución. Contamos también con fábricas en el norte de África y una red de distribución muy asentada. También tenemos presencia en Europa, principalmente en Alemania y en Francia. Y por último tenemos un plan de expansión importante en la zona de Sudamérica, la cual está viendo sus frutos poco a poco. Y principalmente contamos ahora con proyectos en Chile y en Perú. Quien nos ha visitado lo ha podido comprobar de primera mano. Nosotros damos un servicio 360 grados al cliente. Esto se traduce en que contamos con una oficina técnica, con departamento de investigación, desarrollo e innovación, y en nuestras instalaciones hacemos el proceso de producción completo. En lo que se refiere a extrusión, toda la parte de acabados, y contamos con red logística propia, red de prescripción y departamento de calidad propio. Sin más, hoy vamos a hablar con Rotofrank, nos van a hacer una exposición muy interesante sobre la ventana eficiente, las características de las ventanas de aluminio y PVC, las ventajas de canal 16, herraje, seguridad y visiones arquitectónicas. Para ello estará con nosotros Agustín Canepa, director de desarrollo de negocio en Rotofrank, y Antonio Barba, que es responsable de la zona centro. Antes de darle paso, vamos a hacer una breve intervención por parte de mi compañero Juan Alberto Pérez, que va a hablarnos sobre uno de nuestros sistemas, que es Strugal S74RP. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Paula. ¿Comparto mi pantalla? ¿Tengo el permiso? Sí, dame un segundito y enseguida podrás hacerlo. Adelante, Alberto. De acuerdo, gracias. Un segundo. Vale. ¿Se ve? No sé si se ve. Se ve tu pantalla. Perfecto, gracias. Pues nada, buenas tardes a todos. Gracias a Rotofrank por compartir esta tarde esta charla que nos van a dar, sobre todo orientada a los herrajes y a las bondades del herraje canal 16. Yo voy a ser muy breve, simplemente en 2-3 minutillos. Alberto, perdona, se ve en la pantalla, pero la presentación como para el lado, no sé si a todos nos pasa. A ver, un segundo. Sí, nos pasa igual, se ve el navegador. A ver ahora. Y la pantalla por el lateral.
Hola, Alberto. ¿Ahora bien? No, Sigue igual. todavía no. Sigue igual. Sigue igual, pues a ver qué toco yo aquí. Creo que por la parte de arriba tienes un botón que te pone opciones de presentación, me parece. Me dejo de compartir un segundo. No, que no tengo nada más. Mientras está Alberto viendo su presentación, os comento que al final de la sesión, como a las 7:20 aproximadamente, dejaremos una ronda final de preguntas de 10 minutitos para que podáis exponer cualquier duda al respecto de la presentación de hoy. A ver. Ahora sí, Alberto. ¿Ahora sí? Ya, Sí. estupendo. Pues no tengo nada más. No voy a seguir esto. Vale, como comentaba, simplemente 2-3 minutillos vamos a presentar el sistema Strugal S74RP, que es un sistema pues enfocado a ventanas y puertas avisagradas pues de grandes prestaciones, ¿vale? Donde es compatible este herraje de canal 16 que tanto los compañeros Agustín como Antonio nos van a presentar a continuación. Vale, Strugal S74RP, bueno, pues está enfocado a proyectos, como digo, de ventanas y grandes balconeras avisagradas que nos van a permitir pues huecos de grandes dimensiones. Cada vez más pues la arquitectura moderna exige huecos prácticamente de suelo a techo, donde las cargas de vidrio pues empezamos a rondar ya cargas superiores a los 100 kilos. Y bueno, pues este sistema permite con un herraje adecuado pues llegar a esos límites. Aquí vemos algunos ejemplos de aplicación. ¿De acuerdo? Son sistemas, como digo, tanto en canal europeo como en canal 16, que nos van a permitir, mediante unas poliamidas de longitud de 34 milímetros y también adicionando lo que son espumas pasivas, pues convertir esa ventana en una ventana eficiente desde el punto de vista térmico, con valores de transmitancia térmica con valores a partir de 0,9, ¿vale? E incluso valores de atenuación acústica de 46 decibelios. Este sistema, además, en función del tipo de herrajes y de la configuración que tengamos en esa ventana con puntos de cierre, pueden alcanzar niveles de estanquidad al agua verdaderamente óptimos, con clases excepcionales de hasta 2.400 pascales en el caso de emplear bisagras ocultas, ¿vale? Además, tenéis disponible en varias configuraciones estéticas. O sea, con el mismo sistema, simplemente cambiando lo que es la hoja, pues podemos tener sistemas de hoja vista, de hoja un poco más minimalista, tipo industrial, hojas ocultas o semiocultas con perfiles de aluminio o sintéticos en PVC, y la misma gama tanto en canal europeo como en canal 16. Todo lo que es la versión canal 16 también está disponible. Y como digo, en función del tipo de aislamiento que incorporemos, pues tenemos 3 niveles de aislamiento térmico. Gracias a esos niveles térmicos o de aislamiento, pues este sistema es adecuado pues, para todo lo que es el mapa geográfico, para todas las zonas climáticas, y podemos dar cumplimiento a las exigencias del documento básico de ahorro de energía del código técnico, ¿vale? Con valores, pues ya digo, en función de si usamos vidrios triples o vidrios dobles, pues valores muy cercanos al 1, incluso valores desde el 0,9, en función del tamaño de la ventana. Simplemente, y por terminar, solo en la gama de canal europeo tenemos también la opción de lo que es la manilla oculta o el conjunto invisible, que incorpora también una barandilla, pues que no parte de lo que es no hay un mainel central que impida la vista, y si va acompañado además de herrajes ocultos, pues la percepción de esas ventanas es una ventana elegante, es una ventana minimalista, y bueno, pues está gustando mucho en proyectos de prescripción. Bueno, es una manilla que normalmente va en el lateral, con la versión de hoja oculta, ¿vale? E igualmente, tanto en canal europeo como en canal 16, pues podéis personalizar lo que son vuestros proyectos con otro tipo de manillas minimalistas y con diferentes acabados, donde podemos dar, como comentaba mi compañera Paula, ese servicio de 360 grados, pues podemos lacar lo que es la perfilería y el accesorio con el mismo acabado. Y sin nada más, pues doy paso a los compañeros. Si tenéis algún tipo de consulta o queréis hacer algún tipo de apreciación con respecto a los productos que os hemos presentado, pues tenéis ahí mi correo electrónico y nada más, doy paso a los compañeros. No se te oye, Paula, estás
Estás con el micro cortado. Sí, Ahora cierto. Ahora Ah, sí. Agustín, te voy a dar acceso para que puedas compartir la presentación, ¿de acuerdo? Perfecto. A ver si me sale bien a la primera. Seguro que sí. Ahí va. De momento no me da ninguna opción. ¿Le doy a compartir directamente? Sí, Vale. Vamos a elegir la pantalla de la formación. Compartir. Y ahora vosotros me decís cómo se ve. se ve ya la pantalla completa con tu presentación, sí. Completa la pantalla de la presentación. Sí, Vale, perfecto. Pues entonces... Ponlo si quieres, Agustín, en modo presentación, para que se vea ya. Ah, es lo que iba a decir, está en modo presentación. Pensaba que estaba en modo presentación. No. No, se ve individual. Vale. ¿Ahora está en modo presentación? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, sin más, ya gracias Paula que nos invitaste y nos has presentado, pues mi compañero Antonio Barba, que es el responsable de la zona centro, y mi nombre es Agustín Canepa. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la materia de herraje para las ventanas de aluminio de canal 16. ¿Sí? En primera instancia vamos a hablar un poco de nuestra empresa, y aunque creemos que la mayoría de los conceptos de los que vamos a hablar hoy posiblemente los conozcáis, pues de lo que se trata es de hacer un repaso y de contar algunas novedades que hay con este sistema de herraje, ¿de acuerdo? Sin más dilación, pues vamos a hablar un poco solamente de nuestra empresa, de Roto Frank. Es una empresa que se fundó y que arrancó eran 2 personas solamente. Actualmente somos casi 5.000 empleados. El fundador William Frank en el año 35 fundó la empresa, inventó el sistema oscilobatiente que conocemos todos hoy en día. Pues esta persona que veis en la foto fue quien lo inventó, ingeniero, inventor, empresario. Y pues disponemos de 16 plantas de producción a nivel mundial con 40 filiales, almacenes y centros comerciales y logísticos. En el caso del producto que consumimos aquí en la península, el 95% del herraje que consumimos procede de las factorías de Alemania y de Austria. ¿Sí? Por un tema de globalización, pues la mayoría de lo que consumimos procede de las factorías que están aquí en la Comunidad Europea. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora del papel de la ventana en una vivienda actual. ¿Sí? El herraje en la ventana y la ventana en la vivienda. Es un poco cómo viene la cascada. En una vivienda actual, ¿qué es lo que se le pide a una vivienda actual? Pues en la ventana, pues lo que se pide, digamos que se pretende de un espacio de 7, 8 centímetros de espesor, que es lo que tiene una carpintería hoy en día, se pretende que ofrezca pues las mismas prestaciones que un muro. Es decir, que aísle térmicamente, que aísle acústicamente, que dé seguridad, y luego además pues se pretende que se pueda abrir, cerrar, que sea bonita, que deje pasar la luz, que sea eficiente energéticamente, y todo eso, como comentábamos antes, en un espacio de 7 centímetros. ¿Sí? Esto que veis aquí, que habla un poco de una vivienda eficiente, son algunos criterios que los habréis visto mucho ya en el concepto Passive House, que es algo de lo que se habla mucho estos últimos años, aunque ya hace tiempo, digamos, que se está hablando de eficiencia energética, pero bueno, este es un concepto nuevo que sí que va de la mano de estas pretensiones, digamos, ¿no? De conseguir una vivienda que tenga una gran capacidad de aislamiento, ¿sí? Toda la envolvente, que no haya puentes térmicos en toda la envolvente de la vivienda, que estén controladas todas las entradas o las infiltraciones, y como veis en el punto 4, lo que se resalta es que tienen que contar con ventanas y puertas de altas prestaciones. ¿Qué son las puertas y las ventanas de altas prestaciones? Pues evidentemente no son las puertas y ventanas que se solían colocar en la obra hace 10 o 12 años, que dejaban bastante que desear, ¿sí?
Y luego pues también hay que tener en cuenta mucho el tema de orientación de la vivienda para aprovechar todo el tema de las ganancias solares y demás para el control de la temperatura de la vivienda. Una ventana eficiente, que es lo que pide este concepto de vivienda, pues tiene que tener rotura de puente térmico, tiene que ser sostenible, también a nivel de contar con componentes reciclados o reciclables, tiene que ser confortable y tiene que ser hermética. Esto es lo menos que se le pide a una ventana hoy en día. Nadie pone una ventana en su casa hoy, nadie cambia una ventana y se permite el lujo, digamos, de colocar una ventana que no sea por lo menos hermética, confortable y segura, ¿sí? Esas son cosas básicas que se le piden a la ventana hoy en día que a lo mejor hace unos años no era tan exigente. Entrando ya en materia de herraje de canal 16, perfiles de canal 16, este es un sistema que está muy desarrollado ya desde mucho tiempo y que tiene una gran modularidad. Hoy en día podemos fabricar una ventana con herraje de canal 16 que sea practicable y que luego perfectamente pues, podemos transformarla en oscilobatiente cambiando dos piezas de forma sencilla. O podemos hacerla que sea de apertura lógica, o que podemos hacerla con las bisagras ocultas, aunque esto último lo recomendamos que sea siempre de serie, porque si no va a dejar unas marcas la bisagra vista sobre el frontal del marco. Podemos hacer que la ventana sea segura, podemos hacer que la ventana sea RC2, e incluso en el mercado hoy disponemos de un sistema que se llama Tilt Safe, que significa oscilo seguro, y podríamos conseguir que la ventana cumpliera con los requisitos de seguridad de RC2 aún en posición de oscilobatiente, ¿sí? Somos los únicos fabricantes de herraje que disponemos de este sistema, con lo cual me imagino por lo que he visto en los nombres de los participantes de esta formación, que sois casi todos pues talleres o instaladores de ventanas, no es lo que más se vende en el mercado hoy en día, el RC2, porque la gente todavía no ve una necesidad en esto, pero sí que es un elemento diferenciador. Poder decirle a un cliente que se le ofrece una ventana con la posibilidad de que sea RC2 aún en posición oscilobatiente, dejar la casa ventilando, irse de casa, dejarla en posición oscilo, y aún así que siga cumpliendo con estos estándares de seguridad, pues es algo que por lo menos nos diferencia y nos da un valor añadido, ¿sí? Ventajas del sistema de canal 16, pues la regulación es en 3D, en altura, en lateral y en presión, ¿sí? En lo que respecta al perfil, el perfil de cámara europea monta 6 milímetros y el de canal 16 monta 8 milímetros, con lo cual esta regulación nos da un poco más de margen, un poco más de cancha a la hora de regular la ventana cuando está terminada de instalar en la obra, que es cuando en algunas ocasiones cuesta más hacer que la ventana funcione bien. En el taller, cuando no la termina de fabricar la ventana, funciona perfectamente, pero depende del estado del hueco donde se vaya a instalar la ventana. Hay veces que hay que jugar un poco más, siempre con el acristalamiento lo primero, y luego pues con la regulación del herraje, ¿de acuerdo? El herraje soporta hasta 100 kilos y hasta 130 kilos como opción, ¿sí? Lo que vemos aquí que permite colocar la manilla en obra, creo que ya todos lo sabéis, se quitan los tornillos, se puede quitar la manilla de la ventana, y a la hora de transportar la ventana o incluso dejarlas en la obra sin la manilla colocada en la fase inicial de la obra, puede ser una ventaja. La amplitud de gama, pues lo que comentábamos antes de la modularidad, pues nos permite motorizar ventanas, colocar microventilación, hacerlas de apertura lógica para darle un plus de seguridad a los niños. En fin, una serie de ventajas que el sistema de canal 16 nos permite. Herraje roto NT. NT es New Technology, es nueva tecnología, de ahí vienen las siglas NT, y aquí podemos ver un cuadro de herraje donde se aprecia todos los componentes de este mecano, de este puzzle del herraje de una ventana de 2 hojas. Esta es una ventana con herraje perimetral. Podéis apreciar en la imagen que tiene la misma carga de herraje la hoja activa que la hoja pasiva, aunque en la hoja pasiva pues siempre podemos optar pues, por configuraciones de herraje
más básicas, como un falso compás, como solo con una palanca de rebajo. Bueno, hay opciones que se puede reducir el herraje de la hoja pasiva a la mínima expresión, pero no lo recomendamos, y menos cuando se está trabajando con un perfil de calidad. Es una picardía, pues, invertir un dinero en el perfil en el cristal y luego no hacerlo en el herraje. Además, porque nos interesa vender el herraje, desde luego. Sin más, aquí se pueden apreciar pues, los ángulos, los prolongadores, las cremonas, palancas de rebajo, cerraderos y todos los componentes que forman este puzzle. Y todas estas piezas se unen con un sistema de fijación que se llama enroto clip and fill. Esto significa que quien trabaja con nuestro herraje dispone de un útil que corta el herraje y lo mecaniza. Corta, si podéis verlo. Yo no sé si se ve mi ratón en la presentación. ¿Antonio, se ve? Sí, sí que Pues se ve. Sí. la cizalla que corta el herraje hace este corte, hace este mecanizado, ¿sí? Este colizo, y corta el dentado a menor distancia, ¿de acuerdo? A menor altura. No hay una pletina que se coloca por encima o se desliza. Todo el herraje está directamente atornillado abajo, con lo cual todas las partes que transmiten, digamos, estos dentados están asegurados directamente a la hoja. Y eso pues, nos da más estabilidad de funcionamiento. Aquí se ven todas las zonas donde se corta el herraje, sea la cremona por la parte de arriba o por abajo si fuera cota variable, y la guía del compás. El resto de los componentes sencillamente se colocan de forma frontal y se atornillan, con lo cual, si esta ventana de fábrica no hubiese salido con este prolongador y a posteriori se quiere colocar porque es una zona de muchísimo viento y hace falta reforzar un poco la hermeticidad, pues siempre se puede ir y colocar en una maniobra que no nos toma más de 1 o 2 minutos. En esta diapositiva lo que podemos apreciar es que en ventanas que tienen más de 45 centímetros de ancho de hoja, ¿sí? 411 milímetros de canal de herraje, estamos hablando del compás de 250 en adelante, todas disponen de serie de una regulación de los hilos. Es decir, con esta pieza, dependiendo de cómo la coloquemos, podemos hacer que la ventana oscile 140 milímetros o 80 milímetros, sin necesidad de ningún accesorio adicional. Esto a la hora de colgar la hoja, se decide si se desea que oscile 140 milímetros o 80 milímetros. Pues si tropezara con cortinas por la parte interior de la casa o si fuera una zona de mucho viento donde queremos reducir el caudal de aire en posición oscilo, pues siempre disponemos de esta opción y al final es un servicio añadido que se le da al cliente sin ningún coste adicional. Uno de los puntos más endebles en las ventanas a nivel de hermeticidad y de seguridad es la zona del compás. No todos los fabricantes disponen de un punto de cierre tan próximo a esta esquina. En muchos casos, desde la parte superior de la cremona hasta la parte central de la parte trasera de la hoja no hay un punto de cierre, con lo cual toda la zona del brazo del compás queda un poco vulnerable, tanto a los ataques como a la presión del aire. Con el sistema de herraje roto NT disponemos de un punto de cierre a 11 centímetros de la esquina, lo que nos garantiza la hermeticidad y la resistencia y la seguridad en lo que podría ser la parte más débil de la ventana. En esta diapositiva podemos apreciar pues, la zona del soporte del compás y del compás por la parte de arriba de la ventana, y por debajo pues, la bisagra de canal 16, que lleva este accesorio, ¿sí? Que va clipado a esta bisagra, y lo que nos sirve esta pieza es para que en caso de que el tornillo que fijaría la bisagra en este punto coincidiera con la escuadra, pues clipando esta pieza desplazamos el atornillado hacia estos dos puntos que están aquí, con lo cual nos podemos garantizar que la bisagra se quede atornillada correctamente a la hoja sin alterar o deteriorar la escuadra de montaje de la hoja, ¿sí? En esta diapositiva se ve el brazo del compás con el eje colocado. Entre el eje y el brazo del compás hay una pieza de una suerte de teflón que lo que hace es evitar la fricción entre metales. Entonces no hace ruido la ventana cuando se abre y se cierra, y tiene un leve, ya claro, leve efecto de freno, ¿sí? Que lo que hace es que la ventana le reduce un poco el efecto veleta de estar constantemente moviéndose con el aire, ¿sí? Digo leve porque en muchos casos me han dicho, ¿y esto si la ventana no está colocada a plomo va a hacer que se frene? No.
es casi imposible desde el punto de giro, desde el eje, conseguir un freno que evite o que pueda solucionar este tipo de errores. Para eso, Antonio os puede contar que disponemos de un compás de fijación, ¿verdad, Antonio? Sí, disponemos de un compás de fijación que se instala en la parte inferior de la hoja, y con la ventana en abierto, simplemente bajando la manilla a posición de cerrado, bloqueamos la hoja en cualquier posición. Con lo cual la podríamos bloquear o bien para que ventile o bien simplemente para evitar ese posible defecto de ventana mal aplomada que nos encontraríamos en la obra. Sin más. Además de lo que comentaba recién Antonio, el compás de fijación, con solo una pieza podemos hacer que la ventana disponga de la función de microventilación, cumpliendo con el código técnico de la edificación, agregando un cerradero pequeño en la parte superior de la ventana, al lado del cerradero superior. Este cerradero lo que hace es empujar el bulón de cierre hacia el interior de la vivienda, con lo cual con la manilla a 45 grados, en esta posición a 45 grados entre la posición de apertura y la posición de oscilo, conseguiríamos pues, que la hoja se quedara abierta por la parte de arriba entre 3 y 6 milímetros, garantizando pues, esa renovación de aire, ese caudal mínimo para que cumpla con la ventilación reducida, con la microventilación, ¿sí? En esta diapositiva, pues lo que podemos apreciar es lo que nosotros denominamos bulón V, bulón de seta, de champiñón. Es el bulón que se trabaja en roto de manera estándar. Y bueno, este bulón pues tiene una regulación en presión y en altura de prácticamente 1 milímetro, tanto regulación positiva como negativa. Y luego, aunque aquí en esta diapositiva no quedó reflejada la medida, el bulón entre la posición de abierto, de oscilo y cerrado, el desplazamiento total de punta a punta, de extremo a extremo del bulón, es de 36 milímetros. Con lo cual, esto, aunque a priori es un dato tal vez demasiado técnico, pero es un indicador de que a la hora de fabricar la ventana, como tiene tanto desplazamiento, no hace falta apurar tanto de colocar el cerradero tan cerca del bulón a la hora de fabricar la ventana. Siempre podemos tener 5 o 6 milímetros de tolerancia que la ventana igualmente va a cerrar. Y si luego, pues por el uso, porque se ha movido el cristal, por lo que sea que con el tiempo la ventana tiende a tener algún tipo de desplazamiento, no va a pasar que por haber apurado de haber dejado el bulón tan cerca del cerradero golpea a la hora de abrir y cerrar la ventana porque tiene mucha tolerancia, ¿sí? Aquí podemos ver un cerradero estándar. El cerradero estándar tiene una pestaña, con lo cual tiene un efecto semi-antipalanca, se le podría decir, ¿sí? Donde el bulón queda enganchado al cerradero básico, ¿sí? Y así pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver pues, cómo es un cerradero de seguridad donde este bulón queda totalmente abrazado por el cerradero, de forma tal que es imposible sacarlo de dentro. Estos son los cerraderos que hacen falta, que son requisitos para conseguir que una ventana cumpla con la normativa para resistir en seguridad una clase RC1 o RC2. Sí, ahí, perdón, Agustín, quería hacer yo Sí. un inciso porque es verdad que muchas veces se nos pregunta certificar una ventana en RC2 o bueno, yo sí queríamos aclarar un poco que el herraje colabora, pero no solo la parte del herraje, ¿no? La ventana tiene que llevar un perfil adaptado para que sea RC2, con un vidrio adaptado para que sea RC2, tiene que llevar una manilla que lleve llave, y en la parte del herraje, aparte de que los bulones tienen que ser de seguridad, debería llevar cerraderos de seguridad, como el de la imagen que contaba Agustín, cada 200 milímetros. Es el conjunto de la ventana que tiene que cumplir con esa normativa RC2, no solo el herraje o no solo la ventana o el vidrio, ¿vale? Era un pequeño apunte. No, muy bien, muchas gracias. Como dice Antonio, lo que se certifica como RC2 no es el herraje, es el conjunto de la ventana. Tanto perfil como cristal como volviendo un poco al tema del bulón, pues el bulón V, nuestro bulón V, lo que dispone además de estar conectado por la parte inferior y tener una pletina por la parte inferior, tiene una base de apoyo en la parte superior, con lo cual este bulón
pues prácticamente no tiene cabeceo. Es decir, que cuando cerramos la ventana, el bulón no tuerce, no cede, sino que lo que cede es la junta de estanqueidad de la ventana. Y esto nos garantiza, esta base, nos garantiza, nos da una estabilidad, una seguridad de que la ventana pues, va a ser hermética y de que va a ser segura. ¿Sí? Esta pieza que vemos aquí es la pieza de falsa maniobra. La pieza de falsa maniobra, pues lo que tiene es que al abrir la ventana, este brazo que tiene un muelle se separa, se abre hasta esta posición, y lo que impide es que podamos hacer el movimiento del oscilo batiente cuando está la ventana abierta. Sin más, todos creo que conocemos más o menos lo que es la función de falsa maniobra. Pero esta pieza a la vez tiene una función de elevación de hoja, con un efecto muleta que se le dice, apoya en el bulón del marco o en el bulón de la cremona de la segunda hoja, y lo que hace es que si por lo que sea la hoja ha tendido a bajar porque se han movido algún calzo de un cristal o por cualquier efecto, pues entonces actuaría este elevador de hoja y la elevaría para que siempre a la hora de cerrar esté en la posición correcta, montando esos 8 milímetros en todo el perímetro, porque no solo para que cierre, sino para que esté apoyando bien en todo el perímetro de la ventana. Aquí vemos una palanca de rebajo, lo que veíamos antes en el cuadro donde se veía todo el herraje de una ventana de 2 hojas, pues aquí apreciamos el herraje de la hoja pasiva, ¿sí? Una de las ventajas que ofrece nuestro sistema de la palanca de rebajo es que es bidireccional. Es decir, que cuando movemos la palanca no se mueve todo el herraje de la hoja pasiva en simultáneo, sino que primero se mueve toda la parte de abajo y luego se mueve toda la parte de arriba. Se mueve primero la parte de abajo porque normalmente lleva menos puntos de cierre, con lo cual ofrece menos resistencia y suele liberar primero la parte de abajo y luego la parte de arriba de la herraje. Y a la hora de cerrarla, pues cierra primero la parte de abajo y luego cierra la parte de arriba. Entonces con la palanca no estamos moviendo los dos al mismo tiempo y es mucho más confortable de utilizar. Una ventana pequeña, tal vez esto no se aprecia, pero si fabricamos una ventana balconera de 2,10 metros, 2,20 metros de altura, RC2, pues ya os cuento que esa ventana posiblemente, esa hoja posiblemente tenga 8, 10, 12 puntos de cierre perfectamente. Entonces, puede suponer que con esta palanca sea muchísimo más cómodo accionar el herraje que con una palanca convencional que desplaza todos los bulones al mismo tiempo, ¿sí? El revestimiento rotosil, pues el herraje RotoNT lleva un revestimiento que está denominado nanosil, rotosil, y que estamos ya en la 6ª generación de este acabado que lleva el herraje de roto, porque siempre va sufriendo pues, evoluciones y mejoras, y con esta última evolución, que estamos en la evolución 6ª de este acabado que lleva el herraje de roto, alcanzamos la clasificación máxima de resistencia a la corrosión. El herraje roto NT cuenta con clasificación 5 de resistencia a la corrosión, lo que nos admite pues, dar 10 años de garantía de funcionamiento sin mapa climatológico en toda la península. Es una ventaja porque normalmente para poder disponer o antiguamente, digamos, nosotros mismos para poder disponer de clasificación 5 de resistencia a la corrosión, teníamos que ir a productos especiales. Y ahora mismo, pues el producto estándar de RotoNT, ya cuenta con la clasificación máxima de resistencia a la corrosión. Esto que veis aquí es un folleto que se personaliza muchas veces, lo entregamos a los clientes personalizados para que los entregue con la ventana, y igual que cuando uno compra un electrodoméstico, pues se le dé una pequeña guía de buen uso y mantenimiento de la ventana, porque muchas veces el usuario no es consciente de que la ventana requiere saber manipularla y luego pues, tener unos cuidados mínimos, de una limpieza mínima, de un engrasado cada un año, por ejemplo, igual que un coche, pues cada un año el herraje roto incluso tiene grabado dentro del herraje como una pequeña aceitera que se ve, donde indica dónde agregar un poco de aceite, que es recomendable hacerlo pues, de forma anual. Como comentábamos antes, son 10 años de garantía. Y sin más, pues pasamos a hablar ahora de un poco de materia de seguridad. Como comentamos, es una presentación un poco genérica, lo que queremos es
hablar de las bondades del sistema de canal 16, de toda la amplitud de gama que tenemos, de todas las posibilidades de personalización que dispone del herraje de canal 16 de Arroto. Y bueno, en materia de seguridad también tenemos una amplia variedad de productos, porque como podemos ver en esta diapositiva, bueno, un hogar seguro con RC1, RC2, RC3, estudios que se hacen a nivel de seguridad, pues que no es lo que nos compete hoy en la formación en concreto, pero sí por lo menos queremos dar una pincelada. Pues nos indican que, por ejemplo, en una vivienda unifamiliar, aunque todo el mundo suele fortalecer la puerta de entrada con puertas acorazadas y demás, pues el punto principal de entrar a una vivienda unifamiliar suele ser pues, por las ventanas balconeras, por las ventanas de los sótanos en las casas que lo tienen, y en fin, y hay que intentar ser inteligentes con las compras, ¿no? Y cuando uno ofrece el producto también. Y en este caso, pues recomendar, pues en una vivienda de este tipo, pues fortalecer todas las zonas donde los asaltantes o los ladrones puedan tener más comodidad a la hora de manipular esa ventana, y no tampoco pues ir a fortalecer una ventana de tejado, que es muy poco probable que vayan a intentar entrar a la vivienda por ese punto, ¿sí? RC1, RC2, RC3, que es como se denomina en seguridad, Resistant Class 1, Resistant Class 2, Resistant Class 3, cómo se determina el nivel de resistencia a la extracción de las ventanas. Antiguamente era WK1, WK2, WK3, que es como hablar de pesetas y de euros, por así decirlo. Y bueno, en este cuadro pues lo que se ve es que la ventana RC1 está preparada para resistir un ataque de un delincuente ocasional. Un RC2 ya es un delincuente ocasional, pero que va preparado para abrir la ventana con un mínimo de herramientas. Un RC3 pues ya es un delincuente medio que ya va preparado con herramientas de mayores dimensiones para atacar la ventana, ¿de acuerdo? Y luego, pues, el día que nos toque hablar más de seguridad, pues no solo es el tipo de delincuente, el tipo de herramienta, sino la cantidad de tiempo que está preparada para resistir esa ventana y el ataque del delincuente en cuestión. Aquí lo que podemos apreciar es el sistema Tilt First. Tilt First en inglés es oscila primero, aquí lo conocemos como apertura lógica. Lo que supone este sistema es que la ventana con la manilla hacia abajo está en posición cerrada, que en posición horizontal la ventana está en oscilo, y que con la manilla hacia arriba es cuando la ventana abre, ¿sí? Este sistema lo podemos conseguir sencillamente cambiando el cerradero de basculación y la guía del compás. Y esto es recomendable asociarla a una manilla de apertura lógica, ya que estas manillas tienen el primer cuarto de movimiento libre y el segundo cuarto de vuelta de movimiento de la manilla se tiene que hacer accionando la llave y con las dos manos, ¿sí? No podemos dejarla abierta. Para poder accionar la parte de arriba de la manilla, para poder hacer el segundo movimiento, el segundo cuarto de movimiento de la manilla, hace falta estar girando la llave en simultáneo. Esto es un sistema básicamente para que, por ejemplo, los niños no puedan abrir ventanas, sí que pueden hacerlas ventilar y no puedan abrirlas completamente. Y son sistemas porque, como todos creo que ya más o menos sabremos, se comercializan mucho pues, para edificios públicos como hoteles, institutos, hospitales. Solamente el servicio el mantenimiento pues tiene la posibilidad de abrir la ventana y los usuarios del edificio en cuestión pues solamente pueden hacerla oscilar o cerrar. Antonio, Agustín, te veo con ganas de hacer alguna acotación. Sí, estaba ahí. A ver, en otras ocasiones también damos charlas no enfocadas a la venta, pero sí el público que viene a las tiendas, que al final todo puede ir enfocado a un fabricante de ventanas, pero también a ese particular que viene e intentar aconsejarle. En la diapositiva que veíamos antes de lo que es la casa, aunque ya sabemos todos que hay que incidir en eso, pero sí intentar aconsejar un tipo de cerramiento específico para cada situación. O sea, luego lo vamos a ver en el apartado de visiones arquitectónicas, pero si viene un particular con un unifamiliar, igual que sabemos aconsejar según el hueco que tenga, si pueden poner una ventana corredera o una elevable por las dimensiones o una plegable,
habría que hacer hincapié no solo en la seguridad, sino en este apartado, ¿no? Es decir, pues si usted tiene niños pequeños, vamos a optar por una apertura lógica que va a premiar esa seguridad. Y en la siguiente diapositiva, por ejemplo, si puedes, Agustín, tenemos un ejemplo de apertura confort, que sería un sistema también pensado, pues, por ejemplo, si en la vivienda vive alguno de nuestros mayores o alguien con alguna minusvalía, colocaríamos la manilla en la parte inferior de la ventana, que además lleva una posición que facilita la apertura, no tienes que tirar de ella para hacer el oscilo. Siempre tenemos que intentar pensar qué cliente es el que viene y qué necesidad puede tener, y en función de esa necesidad aconsejarle un sistema de apertura u otro. Además de esta apertura confort, ya podemos ir al diseño, que sería la siguiente diapositiva. El tema de herrajes ocultos. Siempre es la pregunta deseada. Todo el mundo le gustaría un herraje oculto, si no fuera por la limitación de apertura. ¿Abre 180 grados? ¿No abre 180 grados? Vamos a pensar que el 90% de las viviendas, aunque siempre que abres la hoja, casi siempre te va a dar o contra un mueble o contra un muro. Y a nivel estético, el herraje oculto cumple su función perfectamente, y estamos hablando de pesos de hoja de 100 o 150 kilos. Un sistema bastante válido. Alberto lo comentaba antes, perdóname que te interrumpa, Antonio. Alberto lo comentaba antes cuando estaba hablando de las características de la serie nueva que estaban promocionando, que con herraje oculto pueden alcanzar una clasificación altísima en resistencia en pascales a la lluvia. Con viento y lluvia pueden resistir mucho más que un herraje oculto. Básicamente, también explicar que el herraje oculto lo que evita es en una o en dos zonas de la ventana que la junta interior se interrumpa. Al trabajar con herraje oculto, como todo el herraje queda colocado dentro de la cámara, la junta interior de la ventana también es totalmente perimetral, con lo cual el herraje oculto se puede decir que incluso mejora un poquitito más todavía la hermeticidad y la transmitancia térmica de una ventana. Paso a la siguiente si querés y así te dejo explicar también la parte de motorización. Vale, en roto tenemos otra alternativa, que es una automatización de la ventana en oscilo. No lo hay en el mercado porque la ventaja que tiene es que viene con el mecanizado para realizarlo dentro de la propia hoja. No es un sistema como otros que puede haber en el mercado, que es el típico sistema de cadena que se ve por fuera. Entonces, la gran ventaja de este sistema es que a la vez que lo accionamos de manera automática, acciona todo el movimiento del herraje según está moviendo el motor, con lo cual una vez que termina su recorrido podemos abrir la hoja con la manilla de quita y pon que trae el propio sistema. En este caso, pues, lo que queremos enseñar es un poco toda la conjugación de lo que explicamos hasta ahora de la modularidad. Productos con valor añadido, si podemos ofrecer una ventana más confortable, si podemos ofrecer más cómoda a manipular, más segura, no solo más segura de cara a evitar la entrada de intrusos en la vivienda, sino a la hora de asegurar pues, que la ventana no la puedan manipular los niños. En fin, es intentar que el cliente conozca todas las opciones y todo lo que puede conseguir de sus ventanas, ¿sí? Pasamos ahora pues, a dar una pincelada a la parte de herraje para puertas. Sí, vamos a agilizar un poco porque nos queda creo que todavía por hablar de puertas y de ventanas de grandes dimensiones. Y me parece que Paula nos dijo que teníamos hasta ahí 20 más o menos para que luego dejaran unos minutos de preguntas y respuestas al final de la presentación, con lo cual nos vais a perdonar si nos hemos entretenido demasiado en las primeras diapositivas y vamos a poner un poco el turbo para las próximas. Paula, ¿cómo lo ves? Bien, bien, era ahí 20, pero bueno, si nos extendemos un poquito más no pasa absolutamente nada. Vale, pues gracias. Te estaba pidiendo permiso de forma sutil.
Pues sin más, a nivel de puertas, los puntos de cierre que disponemos son de bulón, combinado, de pestillo recto, de pico de oro y tandeo, que es la automática, ¿vale? Son los 5 tipos de puntos de cierre que disponemos en las cerraduras de Rotofrank, aunque realmente la que viene siendo de pestillo recto y pico del oro ha sido sustituida por la combinada que lleva las dos. Y directamente, pues, digamos que los productos que más se comercializan son bulón, combinado o tandeo, que es la automática. Y luego ya disponemos de cerraduras motorizadas con diferentes tipos de controles de acceso, con mando, con teclado numérico, Bluetooth o con lector de huella dactilar. ¿Sí? En materia de herraje de puerta de calle, pues además de la cerradura, pues también disponemos de soluciones de sistemas en diferentes tipos de cerraderos, en umbrales, en vierteaguas, en bisagras, bombillos, manillas, todo lo que es el conjunto, digamos, del herraje de una puerta, que no solamente es la cerradura. Al final estamos reconociendo que hay más componentes, digamos, en el herraje de una puerta que la cerradura propiamente, que es lo que la mayoría de los usuarios ven. La cerradura tandeo, esta que estáis viendo aquí, es una cerradura automática. Al cerrar la puerta, automáticamente salta. Este resbalón que veis aquí está alojado en la parte superior e inferior de la cerradura, y cuando la cerramos, este pestillo acciona y libera el centro del resbalón, con lo cual queda bloqueada por la parte superior e inferior de esta cerradura. ¿Sí? Lleva un dispositivo que se puede acoplar, que lo que nos, digamos, limita es que se accione el cierre automático de la parte superior e inferior. Con este dispositivo solamente cerraría el resbalón central y podríamos asociar esta cerradura a un portero automático, por ejemplo. Aunque no lo recomendamos, o sea, colocar una cerradura automática para anular el automático no es que tenga mucho sentido, pero bueno, como opción se ofrece también. Y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es un ejemplo de cerradura motorizada, ¿sí? El sistema de cerradura motorizada ENEOS-S, pues es una cerradura que tiene función antipátingo, es decir, que aunque hayamos echado la llave, el motor sigue funcionando. Aunque hayamos echado la llave, en caso de emergencia, si bajamos la manilla desde el interior, la puerta se puede abrir, ¿sí? Y tiene modo diurno o modo nocturno. Como todo el mecanismo es accionado por el motor, pues durante el día, en lugar de echar, por así decirlo, la llave completa, lo que hace solamente es cerrar la zona central. Y a partir de la hora que se programe, pues puede entrar en modo nocturno y cerrar completamente por toda la parte, tanto de arriba como la parte de abajo. Aquí vemos un poco los umbrales de los que disponemos. La ventaja que ofrecen los umbrales, las soleras de Rotofrank, es que vienen con los sistemas de cerraderos ya incorporados, o sea que podemos optar por colocar un cerradero de apertura lógica o un cerradero de basculación por la parte inferior, que tiene que ir asociado a un angular con un bulón un poco más largo que el estándar, para que pueda funcionar con la solera, pero que deja un acabado impecable. No hay que estar haciendo ningún tipo de invento, ni de fresado, ni nada. Sencillamente se atornilla el cerradero al umbral en la posición que corresponda y luego se coloca una tapeta embellecedora y queda perfectamente rematado. Esto que veis aquí es un felpudo automático, digamos. Al cerrar la ventana, este resbalón lateral apoya en el calzo de apoyo lateral, y lo que hace es que baja pues, todo el umbral, todo el felpudo automáticamente, y mejora la hermeticidad por la parte inferior de las puertas de entrada, que bien sabemos que es uno de los puntos débiles en la hermeticidad de la envolvente de una casa. Antonio, te dejo explicar, si te parece, la parte de variantes arquitectónicas. Esta sigo yo. Vale. Bueno, lo que estábamos comentando antes un poquito. Si puedes poner la siguiente imagen. A la hora de tener que ofrecer distintas soluciones, lo ideal sería ver qué hueco tenemos y en función del hueco que queremos tapar o poner un cerramiento, podemos aconsejar un sistema u otro. ¿Pasamos, Agustín? Sí. Vamos a revisar lo que sería la parte de una ventana corredera convencional, elevables, plegables, y vamos a terminar con
3 o 4 slides de lo que es nuestra gama de osciloparalela. Lo que es una ventana corredera no vamos a entrar al detalle. Lo tenemos apto para todos los sistemas y vamos a decir que es el sistema más básico y más convencional o económico. Vamos a intentar siempre ir a otro tipo de soluciones. ¿Pasamos? Vale, en la ventana elevable sí que queremos hacer hincapié del sistema que tenemos. La versión estándar, que estamos en el entorno de los 300 kilos, como se ve aquí en el diagrama, tendríamos el sistema de la cremona con el juego de tándem abajo. Nos iríamos en dimensiones máximas hasta 3000 de hoja, desde 720 hasta 3000, y la posibilidad, doblando carro, de llegar hasta 400 kilos. No lo he dicho antes, pero en lo que sería una ventana corredera estaríamos en máximos también con un tándem que tenemos de 200 kilos. Siempre que vayamos a pesos superiores de 200 kilos, tendríamos que variar de lo que es la ventana corredera e irnos ya a la gama de elevable. El siguiente paso son las plegables, que como veis tenemos distintas configuraciones. Se pueden desarrollar tanto en aluminio como en PVC, en dimensiones desde 450 hasta 1200 por hoja, y hay una gran variedad de sistemas, hasta 7 hojas, por ejemplo, en el caso del aluminio. Y a la parte que queríamos llegar, por ir un poco cumpliendo el tiempo, que al final vamos a acabar más o menos en línea, es la parte o la gama de nuestras osciloparalelas. Para nosotros es lo que llamamos la gama de Alversa, Rotopatio Alversa. Desde hace 5 o 6 años Roto invirtió y desarrolló su propio sistema de osciloparalelas, sus propios carros. Antes se desarrollaba en la competencia de una forma genérica el mismo sistema. Hicimos un desarrollo propio y entonces vamos a hablar aquí solamente de 2 sistemas que comparten, por ejemplo, tipología con ventana. Los clientes que fabrican nuestra ventana y nuestra gama de osciloparalelas, por ejemplo, se comparte el mismo formato de manilla, podemos emplear cerraderos de seguridad y los bulones también. Disponemos de 2 manillas, el largo de 160 del mango y el largo de 200. Si, por ejemplo, nos vamos a una dimensión o a pesos de 200 kilos, siempre es mejor el mango de 200. Y los 2 formatos que tenemos, a ver, Agustín, pasa. Ahí, vale. Tenemos 2 tipologías que son las que vamos a presentar. La primera sería la Rotopatio Alversa PS, que funciona como una ventana corredera, que cuando ponemos la manilla en posición de lo que sería oscilo, no oscila, sino que hace una ventilación controlada, una microventilación de aproximadamente 8 milímetros. Este sistema, por ejemplo... ¿Perdón? En todo el perímetro, perdón. En todo el perímetro, sí. Este sistema, por ejemplo, si lo tenemos que ofertar a lo que serían hoteles o casas rurales, pues es bastante sencillo de manejar, con lo cual el cliente final que puede ir a un hotel no va a tener complicaciones en apertura de cómo funciona el sistema o cómo deja de funcionar. Solamente tiene el cierre abajo, la apertura y la microventilación. En el caso de estar, por ejemplo, en una vivienda unifamiliar, lo podríamos dejar ventilando y desde el exterior hacer efecto de que la ventana está cerrada, pero mientras seguimos ventilando la vivienda. En este sistema estamos en pesos de 160 kilos y la opción de 200 kilos también. Y la otra parte de la otra osciloparalela sería el sistema PSA Aircom, que la manilla al medio abre y cuando la subimos a posición de oscilo, digamos que de la parte superior de la hoja salen dos gatillos del compás que empujan sobre 2 bulones y lo que hacemos es el movimiento de oscilo en automático. A la vez que manipulamos la manilla, la hoja se abre en oscilo, con lo cual nos evitamos esta sensación que podemos llegar a tener en hojas de 200 kilos de otras que al poner la posición en oscilo y tirar de la hoja parece como que se te puede venir encima, ¿no? De esta manera lo haríamos en posición de automático. Las 2 tipologías llevan unos pistones abajo que facilitan el cierre sin golpeo. Y
estaríamos hablando de máximos de hoja de 2000, mínimo 720 y máximos de 2000, en la opción de 200 kilos. Estos sistemas son aptos para aluminio, para PVC y madera, y las aperturas que tenemos son normalmente un fijo a uno de los lados y una hoja móvil, y tenemos también la opción del esquema C, que es cerrar una hoja contra la otra. Básicamente el esquema A es una hoja que cierra sobre un hueco, y el esquema C es cuando pueden cerrar una hoja sobre la otra sin necesidad de un porte central. Como decía Antonio, pues una de las ventajas que ofrecen los sistemas PS de las rotopatio Alversa es que al llevar un amortiguador de aceite tanto en la parte superior como en la inferior, amortiguan el cierre de la hoja y garantizan un cierre suave, que no pegue el típico golpe que pegaban las paralelas de antaño a la hora de cerrarla, que por inercia cerraba primero la parte inferior con un poco de violencia y luego había que empujarla para terminar de cerrarla. En este caso, en las ferias donde hemos expuesto este sistema, la verdad que a nivel de usuario ha tenido muchísima aceptación, porque son ventanas mucho más fáciles de utilizar. La manilla hacia abajo cerrada, en posición horizontal abierta, y hacia arriba o oscila o microventila, con lo cual es muy intuitiva, igual que una ventana oscilobatiente a las que estamos acostumbrados a utilizar. Esto que veis aquí es el sistema de fijación de la guía superior. En las paralelas que comercializábamos antes, el sistema de fijación era a través de un tornillo Torch, con lo cual había que quitar el tornillo y luego deslizar la guía para quitarla de dentro de la hoja y poder liberar la hoja. Y luego, pues por la parte de abajo había como unos seguros, que eran unas piezas rojas que había que desbloquearlas para poder quitar la hoja del sitio. En este caso, pues Roto ha hecho una evolución del herraje. El sistema de fijación por la parte de arriba es con un muelle, con lo cual no hay que estar manipulando ninguna herramienta. Es muy fácil de quitar la hoja, y luego al girarla se desbloquea automáticamente el carro inferior, con lo cual tampoco hay que estar quitando esta suerte de seguros que tenía el sistema anterior, con lo cual es mucho más fácil de poder colocar y quitar la hoja, que era una maniobra un tanto complicada en las paralelas anteriores. Y luego a la hora de regularla, pues también ofrece una regulación mucho más sencilla, porque tampoco hay que quitar unos seguros a la hora de regular la altura. Sencillamente el tornillo que regula la altura lleva un freno, con lo cual se acciona, tiene regulación tanto positiva como negativa, con lo cual podemos subir o podemos bajar la altura del carro si así lo requiriera el hueco. Y luego, pues a la hora de regular el cabeceo, pues también viene con unos indicadores para que nos marque la pauta de cómo está regulado un carro y que el otro carro esté regulado exactamente igual, que es algo que en las paralelas siempre hay que tener en cuenta. Cuando se toca un carro, siempre el otro tiene que ir en consonancia, no podemos levantar la hoja de un lado y del otro no. Ese tipo de regulación, como comentábamos al principio de la presentación, se realiza más bien a través de la cristalada. Otra ventaja que ofrece el sistema del sistema patio Alversa es que los brazos del sistema paralelo desplazan más que los brazos que trabajamos antiguamente, con lo cual al separar más la hoja de la parte fija de la ventana, nos admite colocar manilla ambas caras en la hoja activa, o incluso en el hueco que suele haber un fijo, colocar también una ventana oscilobatiente con una manilla plana. Así que a la hora de realizar la limpieza y demás en este tipo de cerramientos, que no hay acceso por fuera, pues lo simplifica bastante. Bueno, tenía puesto una alarma a las 7:30 para avisarme que tenía que parar de hablar, y yo creo que, como límite, Paula, y yo creo que ha sido al límite, Es una alarma muy potente. No lo tenía tan calculado, pero me he comido los 10 minutos de margen, lo siento. Nada, ha sido muy interesante y merece la pena extenderse, ningún problema. Bien, pues tras la exposición abrimos esta ronda de preguntas para ver si alguno tenéis algo que comentar, bien por el chat o bien por vídeo, como os sintáis más cómodos. ¿Alguien se anima? Bueno, yo veo por aquí algunos conocidos, o sea que algunos sacamos a la palestra. Sí, algún conocido se ve por ahí. Sí. Hay algunos muy habituales ya de nuestras formaciones también. ¿No, David? Bueno.
Bueno, Pues sí. nada, sin más. Y de todas formas, si ahora a lo mejor no tenéis ninguna pregunta y surgen luego cuando estéis pensándolo, las dudas que tengáis, cualquier consulta, lo que sea, o a la hora de ofertar una hora especial, si un cliente os hace un planteamiento para un hueco específico y tenéis alguna duda, si hay algún herraje que se pueda adaptar a esas necesidades, a través de Paula, todas las consultas que hagan falta estaremos encantados de atenderlas. Bien, por aquí sí comentan que si enviaremos el enlace del vídeo. Sí, lo publicaremos en nuestro canal de YouTube para que lo tengáis ahí como consulta. También comentan por aquí, se han ido animando, sistema elevable, si existe algún tipo de manilla reducida. No, en principio, la manilla, solamente tener en cuenta que la ventana la estamos elevando con la manilla. Con lo cual, al contrario, en las elevables lo que se busca es tener una manilla de porte importante que sea fácil de manipular. Cierto es que también tenemos elevables con sistemas de 200 kilos, pero siempre son con manillas de 16 o de 20 centímetros. ¿Sí? Se puede poner manilla por dentro y uñero por fuera, o manilla ambas caras, o manilla con cilindro ambas caras cuando se quiere poder entrar y salir por esa elevable, pero no hay ningún sistema de manilla reducida como puede haber en las correderas, que hay unos uñeros embutidos que simplifican el cruce de las hojas y demás, pero en las elevables no podemos optar a este tipo de manillas. Por lo menos nosotros no lo tenemos. Comentan por aquí, manilla enrasada de elevable. No, es más o menos lo que Efectivamente, es un poco lo mismo. Lo que sí que no hemos comentado antes, cuando hablamos de la elevable, bueno, me imagino que se sabe. Cuando saltamos a hacer una elevable en 400 kilos, la cremona que ponemos es una cremona especial que lleva el sistema antirrebote, ¿vale? Para el peso de la hoja, que eso también es importante. Digamos que la cremona, el multipunto, digamos, de la elevable para cuando es 400 kilos, lleva un muelle que ayuda a levantar la ventana. ¿Alguna otra pregunta? Comenta Francisco Javier, ¿Roto desarrolla la doble oscilobatiente con 2 manetas o ahí interviene también el perfil? Bueno, a ver, todo va de la mano, pero en principio para fabricar una ventana oscilobatiente, ¿has dicho? Osciloparalela, perdón. Oscilobatiente. Oscilobatiente, No, sí. fabricar una ventana oscilobatiente de 2 hojas oscilobatientes se puede fabricar, lo que requiere es que lleven manilla las 2 hojas. En este caso se opta por colocar o bien una cremona de aguja superior, que en lugar de tener burones dispone de cerraderos, o directamente de colocar una cremona sin burones debajo de la inversora y luego cerraderos independientes sobre la inversora. Entonces, ya lo habréis visto posiblemente en alguna exposición, son las 2 hojas, llevan manilla, no hay poste central, una sigue siendo activa y otra pasiva, y a la hora de hacer el oscilo se mueven las 2 manillas hacia arriba y en simultáneo se tira. Y entonces las 2 hojas hacen el movimiento de oscilo, pero requiere que las 2 ventanas tengan manilla. Con la palanca de rebajo no podemos hacer esta función. Con la palanca de si colocamos la palanca de rebajo, entonces solamente va a oscilar la hoja activa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, comentan por aquí que muchas gracias, que es muy interesante. Me uno a los comentarios. Agustín, Antonio, gracias por vuestra generosidad, por vuestro tiempo. Sé que es muy complicado en nuestro día a día sacar este hueco. Colaboráis con nosotros muy a menudo y esto es de agradecer. Ha sido muy interesante y esperamos volver a teneros pronto en alguna otra sesión. Encantado. Muchas gracias a vosotros. Parte, y muchas gracias a vosotros por invitarnos y a todos por aguantarnos. Bien, para terminar, os comento, estamos retomando las formaciones presenciales en Estrugal, tanto en nuestra sede central en Sevilla como en Estrugal Gallery Madrid. De hecho, en los próximos días vamos a lanzar nuevas convocatorias para que estéis atentos. En cualquier caso, seguiremos con este formato de webinar, de formaciones online, porque nos ha funcionado muy bien. La pandemia nos ha llevado a innovar un poco y hay cosas que yo creo que seguirán quedando como este formato. Y os mandaré un correo electrónico en los próximos días con una pequeñita encuesta que nos sirve para ir mejorando y saber un poco vuestras impresiones.
y también con el enlace para la grabación de la formación. En ese correo estoy a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que queráis trasladar. Por mi parte, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Paula. Hasta pronto. Adiós.